El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Luego del asesinato de los indígenas Daniel Coicue y Manuel Antonio Tumiñá y del secuestro de los soldados César Rivera y Jonathan Díaz por parte de las FARC, hubo críticas, análisis y llamados a que no se perpetren actos violentos que afecten el proceso de negociación. Más tarde, el secuestro del general Rubén Darío Alzate, la abogada Gloria Urrego y el cabo Jorge Rodríguez hizo que el presidente Santos suspendiera el proceso de paz hasta que se diera su liberación, misma que se efectuó el 30 de noviembre. Este hecho dio a entender que las FARC sí tienen poder sobre sus frentes, que están interesadas en continuar y culminar con éxito el proceso porque no hubo gran demora en las liberaciones y que en el entretanto proponen cese bilateral del fuego, visión que comparten ONGs, sindicatos, federaciones y ciudadanos para que la conclusión del proceso se dé sin más colombianos muertos, desplazados o heridos. Tras la crisis, las partes retornarán a la mesa el próximo 10 de diciembre para continuar el punto de resarcimiento a las víctimas, luego de que se acordaron temas relacionados con tierras, narcotráfico y participación en política. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio, la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. ¿Cuál es el futuro del proceso de paz? Hoy se habla que podría estarse reiniciando, los diálogos en La Habana, Cuba, podrían estarse reiniciando el próximo 10 de diciembre. ¿Qué tanto afectó la retención y la liberación del brigadier general Rubén Darío Alzate, los diálogos en La Habana? Pues para hablar sobre este tema me acompaña Ariel Ávila, él es investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Ariel. Mayra, muy amable por su invitación, muchísimas gracias nuevamente. Ariel, vamos por el principio. ¿Qué tanto afectó la versión inicial del brigadier general Rubén Darío Alzate el proceso de paz, que genera una suspensión, pero también un movimiento bastante difícil de superar entre los negociadores de las FARC que permanecen y continuaron todo el tiempo en La Habana, Cuba, discutiendo el tema del proceso, y el gobierno nacional en cabeza del presidente Santos? Mire, Mayra, como tres grandes conclusiones. La primera es que el general, digamos, la retención o secuestro del general fue un factor externo a la dinámica de la negociación. Delicadísimo, grave, pero fácilmente superable, como se dio cuenta. Es decir, esto no es como en el Caguán, donde no había negociación siquiera. Aquí la mesa tenía un ritmo importante, hubo un factor externo, eso llevó a que la mesa se parara, pero rápidamente se retomó. Dos, creo que el gobierno y las FARC salen con posiciones contradictorias. El gobierno sale muy fortalecido ante la opinión pública, la sociedad le venía exigiendo mano dura, sobre todo la oposición, sí. Paran la mesa y eso les da un cierto aire en la opinión pública, pero salen muy mal parados en la mesa. Y las FARC, al contrario, muy mal parados ante la opinión pública y bien en la mesa. ¿Por qué? Porque esta negociación tiene 4 principios y uno lo violó el gobierno. El principio decía, lo que pasa en Colombia se resuelve en Colombia, lo que pasa en La Habana se resuelve en La Habana, y eso lo violó el gobierno. Tal vez el presidente no tenía otra alternativa por la presión política, pero eso llevó a que las FARC, digamos, hicieran esto, de que esto no va a ser tan fácil reanudarlo y colocar nuevas condiciones de juego. Y tercero, creo que es importantísimo el papel que jugó Noruega, Cuba y Venezuela. Creo que se demuestra que esa guerra de micrófonos no sirve para nada y que lo ideal sería que los países garantes y veedores fueran los que ayudaran a solucionar estos temas. Sin embargo, creo que el proceso en todo caso saldrá fortalecido. Sin embargo, en días pasados se conoció una carta de Timochenko dirigida al brigadier general con una petición muy similar a la del presidente Juan Manuel Santos, y es que las fuerzas militares se comprometieran, estuvieran más prestas al tema de la paz y al proceso que se lleva a cabo en La Habana, Cuba. También en esa carta se evidencia que el gobierno nacional, el presidente, aunque suspendió los diálogos, también tenía un tratamiento confidencial para que no se levantara la mesa de diálogos en La Habana, Cuba.
Yo creo que el presidente estaba entre la espada y la pared. Le toca levantar los diálogos, levantar, no enviar la comisión a La Habana debido a la presión política. Pero él sabía que estaba violando uno de los principios que él mismo impulsó, que es el que ya le dije. Pero lo otro que es muy importante es que, fíjense una cosa que esto es impresionante, las FARC con la liberación del general logran demostrar que no están divididas, que no hay insubordinación. El que tiene problemas de unidad es el gobierno. Que sí deciden de lo que pasa en Colombia. Claro, que es totalmente al revés de lo que piensa la opinión pública. Las FARC a hoy, yo no sé, en un mes, no están divididas. Pero el gobierno la tiene muy difícil para controlar el Congreso. Fíjense lo que pasó con la aprobación de la ley de orden público, que tuvieron que aprobar un mico en favor de Luis Carlos Restrepo. Que ni tan mico porque era abierto, ni siquiera fue ahí medio guardadito. No fue nada clandestino, Nada. José Obdulio lo dijo, el senador. Dos, las fuerzas militares tienen muchísimos problemas de unidad, al menos frente al proceso de paz. Y lo tercero es que pareciera que el presidente da órdenes y no se le hace caso. Él dijo, paren las operaciones para la liberación del general, y 2 días después de que dio la orden, seguían operaciones militares en la zona. ¿Cómo quedan las fuerzas militares luego de este impasse que cuando conocimos las declaraciones del comandante del ejército, pero además del brigadier general Alzate, creo que generaron más dudas que certezas y tranquilidad por parte de la ciudadanía? Fíjate que, Omaira, que esto sale como medio contradictorio la situación. Las FARC al menos logran demostrar que el rumor, la versión que algunos analistas tenían de que estaban divididas no es cierta, digamos, a hoy, yo no sé en un mes, no sé en 2 meses, pero que estaban insubordinadas, divididas, que no hacían caso con la liberación tan rápida del general, en todo caso fueron 2 semanas, logran demostrar que no tienen esa división, al menos hay mando y control. Pero el que tuvo muchos problemas fue el gobierno nacional, es decir, yo creo que es al revés, el gobierno logra mostrar que tiene problemas en 2 cosas. Uno, en el tema del manejo del Congreso, creo que lo de la ley de orden público en días pasados muestra esa situación. El mico, que digamos que no es tan mico, donde benefician a Luis Carlos Restrepo, sí. Pero lo segundo, el ambiente dentro de las fuerzas militares. Yo creería que la consecuencia de esto inmediata no va a ser ninguna. Pero lo que sí creo, después de lo que el presidente dijo en Canal Capital, son 3 cosas. Uno, el presidente va a estar en campaña por el proceso de paz, ha venido saliendo a los medios y creo que eso es lo que tiene que hacer y lo que le va a tocar hacer para levantar esto. 2, tiene que venir con un acuerdo de desescalamiento del conflicto. Yo no creo en el cese bilateral de fuego. Sería lo deseable desde el punto de vista mío, pero creo que eso traería muchos costos políticos al gobierno. Y 3, muy seguramente van a venir cambios en la cúpula militar. Precisamente, ¿cuáles serían los costos para el gobierno nacional de pactarse un cese bilateral? Ahí hay, digamos, un armisticio, un cese alguna figura de estas tiene 3 opciones. La primera opción es un cese bilateral, literalmente que ambas partes cesan la operación militar. Esto tiene muchos problemas o dificultades en la verificación, pero sobre todo en Colombia, después de lo que pasó en el Caguán, cada vez que se habla de cese bilateral, la palabra es satanizada porque se piensa que las FARC se van a fortalecer. Creo que eso no es viable, sobre todo, vuelvo y repito, porque la oposición, si el Centro Democrático haría una brutal campaña en contra de eso terminaría saliendo muy mal para el presidente. La segunda opción, que es una que se aplicó en algunos conflictos de África, es que usted identifica unas zonas y en esas zonas cesa las operaciones, como unas especies de concentraciones. Tampoco es viable, ni las FARC lo van a aceptar porque no van a aceptar concentrar tropa, y muy seguramente eso sería visto como pequeños caguanes en todo el país. La tercera opción es llegar a unos mínimos acuerdos, por ejemplo, que las FARC no dinamiten oleoductos a 1 kilómetro de las cabeceras urbanas, como en Orito Putumayo, o algunos temas en minas antipersonales. Yo creo que por ahí va a comenzar, y en unos 6 o 7 meses se estará hablando ya de un cese bilateral. Por el momento, lo digo, aunque sea deseable, razonable, entendible, un cese bilateral de fuego no es viable porque el costo político sería muy alto. Y el costo político se tiene que gastar es cuando estemos a punto del referendo, no es de ahorita. ¿Qué tanto van a variar, a cambiarse las reglas de juego ya en la mesa de negociaciones en La Habana, Cuba? Porque las FARC han manifestado que luego de esta suspensión, pues las cosas tienen que empezar a cambiar de acuerdo a su perspectiva. En el comunicado que salieron las FARC y el gobierno anunciando que el 10 de diciembre comenzarían de nuevo los diálogos, no dejaron entrever cambios sustanciales. Sí. Sin embargo, yo creo que llegaron posiblemente en el discurso, en lo que se nota, hubo 2 acuerdos de fondo.
Lo primero es que seguramente se mantendría la dinámica de que lo que pasa en Colombia se resuelve en Colombia, lo que pasa en La Habana se resuelve en La Habana, y que no volverían a haber este tipo de levantamientos. Pero eso, digamos, lo que las FARC están exigiendo también es que, o muy seguramente exigieron, es que lo de desescalamiento sea por ambas partes. El gran problema, Omaira, es que, fíjese una cosa, imagínense que mañana bombardeen un campamento de Mauricio el médico, comandante del Jorge Briceño, sí, o de Joaquín Gómez, comandante del Bloque Sur. Aunque la sociedad lo podría aplaudir, las FARC dirían, nos levantamos también de la mesa. Y otra vez, estas crisis, es decir, el precedente que sentó el presidente, aunque sea justificable o razonable, creería que fue muy mal precedente. Entonces yo creo que se están acomodando, pero lo que se demuestra, y vuelvo y lo repito, es el papel tan importante que jugó Cuba y Noruega en esa recomposición de los diálogos. Hacemos una pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes, hoy con el investigador Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación, mirando el futuro del proceso de paz que se afecta luego de la suspensión por parte del gobierno nacional, pero ya se conoce, la opinión pública tiene información de que estos se van a reiniciar el próximo 10 de diciembre. Viene un paso muy importante y es cuando le llegue a la ciudadanía el momento de avalar los acuerdos, los puntos específicos, porque se está haciendo un trabajo por diferentes sectores, los enemigos y los amantes de la paz, pues cada uno está haciendo juegos en particular para que cuando llegue el momento del referendo, la ciudadanía o esté muy contaminada de que no debe ser el escenario, no se debe pactar con el tema de la justicia transicional y demás de lo que se ha venido especulando por diferentes entes en el país, o que debe apostársele a una paz irrestricta. Ay, Dios, mira, ese es uno de los grandes problemas. Son 3 problemas que nos deparan de aquí en adelante. Lo primero es que con la salida del presidente, la última semana a medios de comunicación, queda claro una cosa. Y es, perdóneme la expresión, comenzó la disputa por la sociedad. Es decir, la oposición que ha llevado las banderas del discurso sobre el proceso de paz, ha logrado calar muchísimos comentarios en contra del proceso. El gobierno se demoró muchísimo en una estrategia de comunicación y hasta ahora va a salir. Y esto, lo que salga, va a ser en un año, que sabremos si sí o si no se pudo hacer. 2, que también es fundamental en esto, lo que también queda, digámoslo así, más o menos claro, es esto. Como dice el presidente, y perdóname la expresión, los grandes sapos que nos vamos a tener que tragar es en el punto que sigue, en el punto de justicia transicional. O sea, lo de hasta ahorita no es nada comparado con lo que viene, porque el tema de cárcel es el factor más complejo, más complicado y más demorado. Pero la sociedad tiene que aquí hacer un pacto con la paz. Si aceptamos que Timochenko no va a la cárcel y esta gente no va a la cárcel, pues gente como Rito Alejo del Río tendría que salir de la cárcel. Y si aceptamos que Timochenko va a la cárcel y que esas son las condiciones de paz, pues esta gente como Rito Alejo del Río tendría que estar en la cárcel. Es decir, la justicia transicional va a ser para ambas partes. Independientemente que uno sea más legítimo, que sean legales, que los otros sean unos bandidos, pero en temas de justicia transicional va para ambos. Y hay un precedente en la Corte Penal. La Corte Penal realmente ha fallado muy pocas veces, bueno, en Sudán, en algunas cosas, pero la Corte Penal no ha funcionado en mucho, sí, aunque le tengan mucho miedo ahora. Pero fíjense una cosa, que esto es dramático. La Corte Penal castiga más duro a los funcionarios estatales que a los criminales. Miren todas las sentencias. Entonces, yo creo que aquí tenemos que serenarnos en este debate y hay que hacer concesiones. No sé si la sociedad está preparada para eso. Y tercero, que es lo más delicado, el presidente, en la medida que se defendía su campaña electoral, digamos en ese debate con la oposición, hizo una serie de afirmaciones que yo no sé si eso es lo que se va a quedar pactado en la mesa. No tengo idea. Sí. Lo cierto es que ya pareciera que hay un vuelco en el discurso. Conexidad del delito del narcotráfico con delito político. Sí.
que lo que dice el fiscal, no toda la alternativa, no todas las penas son cárceles. Tercero, que iba a haber un tratamiento diferencial entre fuerzas militares y guerrilla. Yo creo que ahí se hicieron una serie de premisas que esto no sabe cómo va a terminar. Lo que sí es cierto es que al final la sociedad va a aprobar o rechazar esto. Y lo que también es cierto es que los sapos más grandes son en el último tema de justicia transicional. Ariel, ¿qué tanto afecta al proceso de paz, sobre todo en este momento que el presidente de la República presenta esta propuesta de conexidad de los delitos políticos, que obviamente abre la puerta al tema del narcotráfico? Y para nadie es un secreto que el narcotráfico es la fuente, el escenario propicio para trabajar históricamente por parte de las FARC, pero no solamente las FARC, sino hoy las bandas criminales, pero también el ELN. O los antiguos paramilitares. O los antiguos paramilitares. Mira, este tema de la conexidad y la Corte Constitucional en las diferentes sentencias ha sido muy explícita en esto. Y otra vez, Omaira, si hay conexidad y eso se acepta, eso es para todo el mundo. Eso no es solo en el marco de un proceso de paz. La ley no tiende a ser selectiva en eso, la ley es para todo el mundo. Entonces, lo que dice la senadora Claudia López es cierto, es decir, aceptar eso es abrirle o dejar posiblemente libres a un montón de paramilitares, a un montón de parapolíticos, es decir, esto es muy peligroso. Pero también la versión del presidente es cierta. Si no se comienzan a discutir esos temas, al final lo de justicia transicional va a ser muy complejo de aceptar. Porque fíjense, el argumento es este, Omaira. El tema de víctimas, justicia transicional y dejación de armas, cuando uno los analiza en el fondo, todo uno depende del otro. Es decir, separar el tema de víctimas del de justicia transicional no es tan cierto. Cuando nosotros vayamos a ver el punto firmado de víctimas en 2 o 3 rondas más que deben quedar, van a quedar vacíos, porque mucho de eso va a estar discutido en justicia transicional. Y mucho de lo de dejación de armas va a estar en justicia transicional y de la justicia transicional en dejación de armas. Es decir, estos andan muy conectados, entonces esto no va a ser un tema muy fácil. ¿Este Congreso va a responder a ese tipo de retos? Porque es que hoy lo que uno ve en el Congreso de la República es, mejor dicho, la tremenda controversia frente a este tema específico, que es uno de los miles que tendrán que empezar a debatir en la consolidación de la paz, de los acuerdos que vengan de La Habana a Cuba, y enemigos claros y contundentes como hoy el senador Álvaro Uribe, por supuesto, y el Centro Democrático ya empezaron a hacer su labor en compañía del Procurador General de la Nación, satanizando ya esta postura del presidente. Mira, el tema ahí es este. Ahí son 2 retos. El primer reto es que las primeras leyes que salgan del proceso de paz, las primeras medidas, serán aprobadas por el Congreso. Eso sí. Y el Congreso que elegimos es esta, y no hay nada que hacer. Donde el presidente tiene una mayoría que no es tan cómoda desde el punto de vista de las 2/3 partes, si se requiere reforma constitucional, que pareciera que no van a ser tantos, pero van a tener que reforma constitucional. Cuando es mayoría simple, creo que está bien, incluso la izquierda, los pocos que hay de la izquierda, votarían a favor. Pero ya en mayoría compleja, la cosa es difícil por el Partido Conservador. Bien, y ahora la huelga que hizo el partido de la U, pero bueno, independiente de eso. Lo segundo es la refrendación en sentido estricto. Como ya te lo había dicho, aquí hay 3 formas de refrendar esto. La Asamblea Constituyente, que es lo que quiere las FARC y el senador Uribe, que para mí eso sería abrir una caja de Pandora que este país no tiene por qué hacer. Yo creo que Colombia va a ser una Asamblea Constituyente en unos 6 años, pero no puede ser ahorita. Entonces, eso es un monstruo que no es bueno abrirlo. El otro lado es donde la ciudadanía va y vota esto como un plebiscito. O hay una opción intermedia, que es que el Congreso sea el que apruebe todo. Bien. El gobierno en el debate político ha dicho que solo va a ser referente. Sí. Las FARC y la oposición han dicho que esa asamblea, increíblemente el uribismo y las FARC dicen que es mejor asamblea constituyente. Desde el punto de vista mío, lo mejor sería que lo aprobara el Congreso. Vamos a ver en qué termina. Todo parece indicar que va a ser una especie de plebiscito mediante referéndum de la población. Pero ¿qué consecuencias traería que fuera estrictamente el Congreso quien definiera? El tema con el... este argumento además no es banal. En Guatemala la negociación duró 7 años. Sí. Y cuando se fue a votar, se perdió. Se perdió. Y se perdió porque no hubo una estrategia, porque estaba desgastada por muchas cosas. Tal vez no son iguales a Colombia, pero se perdió. Pero principalmente se perdió porque la población no estaba preparada para aceptar estos cambios que se necesitaba bajo el proceso de paz. Entonces, y como el gobierno no tiene una campaña pedagógica sobre el proceso de paz, hay un miedo en el referendo que se pierda. Pero ahí estamos entonces muy ligados, muy cercanos, porque no se ha masificado mucho la información, aunque ellos la han colgado en la página web y demás.
La Mira, gente no Omaira, tiene acceso a esa información. Antes de responderte terminar de responder la pregunta, te voy a dar este ejemplo. Yo enseño en una universidad 2 cursos, estos temas, y yo le pregunto a mis estudiantes, ¿ya se leyeron los 3 preacuerdos que se firmaron? No, nadie lo ha leído. Es decir, a la sociedad urbana de este país casi que no le importa esto. Pero el otro tema del Congreso es que desde un punto de vista legal no sería ilegítimo que el Congreso fuera el que avalara la ley, porque ese fue el Congreso que escogimos, sí, claro. Pues eso votamos el 9 de marzo por eso. Pero obviamente los niveles de desprestigio que tiene el Congreso por la imagen pública llevarían a que así se aprobara por el Congreso esos acuerdos, no gozara de la aprobación de la población civil. Sería más complicado. Es mejor dicho, esto va a ser un tema complejo. Como todo ha sido el proceso de paz. Una nueva pausa y volvemos. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Ariel, hablemos un poquito de esta ley de orden público que debería ser sancionada en los próximos días por parte del presidente de la República, que ha generado mucha controversia. Cosas buenas, pero también otras, como usted ya lo mencionaba, una posibilidad de beneficiar a personajes como Luis Carlos Restrepo, quien podría volver a nuestro país como un héroe, finalmente. La ley de orden público básicamente no es una ley que se creó con el gobierno Santos. Esa ley realmente lo que se aprobó fue durante la administración Samper. Y desde ese momento lo que se le han dado son prórrogas. Incluso durante las 2 administraciones Uribe se les dio prórrogas en el marco de los acercamientos con los grupos paramilitares y en su momento con el ELN. Esa ley más o menos tiene como 3 cosas muy importantes. Lo primero es que posibilita el levantamiento de órdenes de captura, el levantamiento de penas en caso que algunas personas de grupos guerrilleros, paramilitares, grupos armados ilegales sean representantes o negociadores en este caso, pues afecta a los negociadores. Ajá. Claro. Entonces, permite usted levantar una orden de captura sin ningún problema. Lo segundo es que las personas, por parte del gobierno que se reúnen con estos grupos, les permite cierta inmunidad para que después no sean castigados. Muchos de los acercamientos, ahora porque está abierto lo de las FARC, pero lo que está pasando con el ELN son acercamientos secretos. Hay políticos, líderes sociales, etcétera, que facilitan en las regiones encuentros, como en su momento pasó con el Quintín Lame, entre miembros del gobierno y miembros de esta guerrilla. Entonces lo que hace esta ley es que los blinda, decir, bueno, si esto se destapa, si sale una foto, si sale una captura, cualquier cosa, o un desmovilizado o lo que sea, pues se tiene que saber que estaba en representación del gobierno y que es cierta inmunidad. Pero lo tercero, y que yo creo que es el tema de debate, es que esa inmunidad que se les da a esos funcionarios públicos aplica penal y administrativamente para procesos de paz anteriores, permanentes o futuros. Es ahí donde está la palabrita que se le cambió a lo de Luis Carlos Restrepo. De hecho, ese artículo estaba. Lo que hizo el Centro Democrático fue que cambió 2 palabras. Es que se hizo a la medida específica. Sí, claro. En todo caso, hay un debate ahorita porque esto es un tema de abogados. Es decir, quien interpreta la ley depende de quien la lea. Y eso en el derecho está demostrado. Yo tengo un miedo. Yo creo que el gobierno tenía que haber hecho eso porque necesitaba los votos del Centro Democrático, fíjese usted. Pero ese cambio en el artículo abre la puerta para que muchos parapolíticos también salgan libres. No es solo Luis Carlos Restrepo. Porque lo que ese articulito dice es que es administrativo, o sea, también las investigaciones administrativas se quitan. Entonces cualquier parapolítico, Tito Trinio Luna, Juan Carlos Martínez Sinisterra, López Cabrales, puede salir a decir, no, yo estaba acercándome a ellos para negociar y para que todo saliera bien, y es ahí donde viene. ¿Cómo quedamos a nivel internacional? El tema de la conexidad del delito político, del narcotráfico como delito político, en todo caso está mucho por discutir, pero hay que tener en cuenta 4 asuntos. Uno, obviamente el tema
de lo que es la justicia norteamericana y los delitos por narcotráfico y la extradición, que ya se sabía que eso iba a pasar. ¿De qué depende? Del compromiso a nivel internacional frente al proceso de paz y al respaldo de la sociedad frente al proceso de paz. Y yo creo que incluso la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos ya se pronunció y ya dijo que si la sociedad lo apoya, que si es necesario, ellos no se van a meter. Entonces yo creo que ahí viene eso depende mucho del compromiso internacional y de lo que cumplan ambas partes. Lo segundo es de explicar muy bien qué significa esa conexidad. Es decir, el presidente lo lanzó, pero esto hay mucha tela por cortar o mucha carne por moler. Digamos, hay que esperar qué significa esa conexidad. Lo tercero depende del cumplimiento de los actores parte. Es decir, que de verdad las FARC dejen ese negocio, que entreguen rutas, que entreguen toda la información que tengan y que demuestren que sí tienen un compromiso con erradicar. Si seguimos como en la época paramilitar, esa vaina como macaco de estar ahí medio en la delgada línea, sí, creo que eso no va a funcionar y creo que esa es una restricción de la ley. Y lo cuarto y más importante es esto, yo con el tema del narcotráfico no me preocupo tanto por lo siguiente. Así como el Plan Colombia modificó sustancialmente la política antidrogas de Estados Unidos, al menos en el hemisferio occidental, sobre todo en el área andina, el acuerdo firmado entre las FARC y el gobierno, que muy seguramente fue enviado a los Estados Unidos, modificará sustancialmente la posición de los Estados Unidos frente al tema de drogas. Presidente Santos, en este segundo periodo en su reelección, ¿se la va a jugar el todo por el todo? Yo creo que en la última semana quedaron claras al menos dos cosas. El hecho que las FARC hubieran liberado rápidamente al general, aunque lo secuestraron y es despreciable y todo lo que quiera, pero lo liberaron rápido, demuestra que ellos tienen un compromiso de paz. Y el hecho que el presidente Santos haya dicho, apenas lo liberen, va a la comisión para allá. Los gestos que está haciendo muestra también que hay un compromiso de ambas partes. Esto significa que yo diría que casi que esto es irreversible. Entonces el gobierno está jugado. Pero lo segundo, por lo que yo creo que está jugado, no solo es por ese compromiso de gestos, es porque es una promesa de campaña. Él ganó con ese discurso. He dicho que aspira a ganar. Colombia tiene un poco más de 1.100 municipalidades, alcaldías. El Centro Democrático ha dicho que va a ganar 500. Yo creo que no, pero van a estar muy cerca a este ritmo que va. ¿El problema cuál es? Si ganan los municipios que van a ser de posconflicto. Ahí la polarización puede ser muy amplia, pero ya lo ganaron. Por ejemplo, Óscar Iván Zuluaga ganó San Vicente del Caguán. Sí. Óscar Iván Zuluaga ganó Algeciras en el Huila. Óscar Iván Zuluaga ganó Chaparral en el Tolima. Ese cuento que Santos ganó los territorios de las FARC, eso no sé de dónde lo ganó porque eso no son los datos. Entonces, esto sí puede tener unos niveles de polarización. Yo lo que aspiro son dos cosas. Es que el Estado cumpla en el sentido de que si decide que se les deje participar en política a las FARC, se les cumple, se garantice la seguridad, que las FARC cumplan, que no van a seguir en más negocios ilegales y que la sociedad, por supuesto, entre en un proceso de reconciliación. Un proceso de paz no es un pacto de vencedores y vencidos, no es una capitulación. Un proceso de paz es una negociación donde ambas partes ceden. Una última pregunta, Ariel, el compromiso de los medios de comunicación, porque durante este impasse de los diálogos en La Habana se evidenció el papel como jugadores a ahondar aún más la polaridad en nuestro país frente a este tema que es infinitamente sensible. Los medios de comunicación obviamente tienen el papel de informar, para eso están y la libertad de expresión no se debe coaptar. Sin embargo, tienen que entender que aquí hay un bien mayor que se llama la paz después de 50 años y ese bien mayor hay que protegerlo. A los medios de comunicación no les estamos diciendo que digan mentiras ni nada por el estilo, sencillamente que expliquen por qué se negocia en medio del conflicto, qué se está negociando y qué beneficios traerá esta negociación. Darle la información a la sociedad de este país para que tome la decisión. Fíjese una cosa y con esto termino. Cuando se estaba discutiendo la Constitución y todas las reformas en la Unión Europea, usted podía ver a los franceses en el metro leyendo lo que eso significaba, esa reforma. Aquí la gente no lee, no le gusta, pero no está enterada. Entonces yo creo que esa información hay que entregarla. Pero sí consume toda la información como verdad revelada a través de los medios de información. Sí, exactamente. Se consume sin mucho procesamiento. Muchísimas gracias, Ariel, por acompañarnos a esta hora y a ustedes los invitamos para reencontrarnos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.